Vamos a pararnos a pensar en uno de los cambios más bestias, más sísmicos de toda la historia humana, las revoluciones industriales. Y es que no hablamos solo de máquinas o de fábricas, no. Hablamos de una transformación total de cómo vivimos, cómo pensamos y cómo nos organizamos. Vamos a desgranar esta historia. Para entender la locura de este cambio, la pregunta que nos hacemos todos es evidente. ¿Cómo es posible que el mundo pasara de ser una sociedad agraria que se movía a la velocidad de los caballos y los bueyes durante miles de años A esto, ¡pum! De repente, un mundo de fábricas echando humo, ciudades que no duermen y trenes que conectan todo. Esa es la increíble transición que vamos a explorar. Vale, para entender la revolución, primero hay que viajar al pasado. Hay que ver cómo era el mundo justo antes. Un mundo que funcionaba a un ritmo, a un ritmo completamente diferente. A ver, imaginemos ese mundo. La economía dependía casi por completo de la agricultura. La inmensa mayoría de la gente vivía en el campo y todo se hacía a mano, de forma artesanal. Se producía para subsistir, para comer y poco más. El crecimiento de la población era lentísimo, casi plano por la altísima mortalidad. Y el comercio, pues muy limitado, porque moverse de un sitio a otro era lento, caro y complicado. Y entonces, ¿dónde saltó la chispa? ¿Dónde empezó todo? Pues fue en Gran Bretaña. Allí se juntaron una serie de factores que provocaron una auténtica reacción en cadena que lo cambió todo para siempre. Fue como un efecto dominó, de manual. Una cosa llevó a la otra. Primero, la comida. Hubo una revolución agraria. Con nuevas técnicas se empezó a producir mucho más alimento. ¿Qué pasa cuando hay más comida? Pues que hay más gente. La gente come mejor, vive más y la población se dispara. Eso es la revolución demográfica. Y claro, más gente significa más demanda. Hacía falta más ropa, más de todo. Y esa necesidad fue el empujón final para la innovación. Y aquí es donde el ingenio humano entra en escena. La máquina de vapor de James Watt se convierte literalmente en el corazón de la nueva era. Daba energía a todo. En la industria textil, inventos como la spinning jenny o el telar mecánico multiplicaron la producción de una forma bestial. La metalurgia, otro salto de gigante. Se consigue hierro y acero de mejor calidad y más barato. Y por supuesto el ferrocarril y los barcos de vapor, que hicieron que el mundo de repente se sintiera mucho más pequeño. Pero ojo, que esto no fue solo cosa de máquinas y tecnología. No. La economía y la estructura misma de la sociedad se pusieron completamente patas arriba. El sistema operativo de esta nueva era fue el capitalismo industrial. Sus reglas del juego, muy sencillas: la propiedad privada, las fábricas y las máquinas son de alguien. El motor de todo, la búsqueda del máximo beneficio. Y las leyes que lo rigen, defendidas por pensadores como Adam Smith, son la libre iniciativa, la oferta y la demanda y la competencia. Este nuevo sistema económico fue como una bomba para la antigua sociedad estamental, esa donde nacías y morías en el mismo sitio. Se acabó. De repente surgió un nuevo orden donde lo que importaba no era tu apellido o tu linaje, sino tu riqueza. El dinero mandaba. Y esta nueva sociedad se partió en dos grandes grupos. Por un lado, la burguesía. ¿Quiénes eran? Pues los dueños de todo, de las fábricas, de los bancos, la nueva élite. Y por el otro lado, el proletariado. Una masa enorme de trabajadores que lo único que tenían era su fuerza de trabajo. La vendían por un salario y a menudo en unas condiciones terribles. Jornadas interminables, sueldos de miseria y cero seguridad. Pero la historia no se detiene. Cuando parecía que ya estaba todo inventado, a finales del siglo XIX llegó una segunda oleada de cambios, y esta fue, si cabe, todavía más potente que la primera. A ver, recordemos, la primera revolución industrial funcionaba a tope de carbón y de vapor. Pues bien, la segunda lo pone todo del revés, con dos nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo. Y esto abrió un universo de posibilidades que nadie se había atrevido ni a soñar. Y aquí es cuando la velocidad de la historia se acelera de forma exponencial. Nacen industrias completamente nuevas de la nada: la química, la eléctrica, la del automóvil. El transporte vuelve a cambiar radicalmente con el coche y el avión. Pero quizá lo más gordo fue cómo se producía. El taylorismo y la cadena de montaje de Ford permitieron empezar a producir en masa, a costes bajísimos. Y con esto, claro, nacieron los gigantes, las grandes corporaciones y los monopolios. Por supuesto, todo este progreso y esta riqueza también generaron unas desigualdades enormes y mucho conflicto. La clase trabajadora, lógicamente, empezó a moverse, a organizarse para luchar por sus derechos. Es que es ley de vida. Un mundo nuevo trae problemas nuevos. Y la gran pregunta que flotaba en el ambiente era, vale, ¿y ahora cómo nos organizamos? ¿Cómo montamos una sociedad que gestione todo esto? Como vamos a ver, las respuestas fueron muy distintas entre sí.
La respuesta de los obreros fue evolucionando. Empezó con la pura desesperación, como el ludismo, eso de ir a romper las máquinas. Luego se pasó a formas de apoyo más constructivas, como las sociedades de ayuda mutua, para echarse un cable unos a otros. Y de ahí se dio el salto a cosas más serias, los trade unions, los abuelos de los sindicatos, y movimientos políticos como el cartismo, que ya no pedían, sino que exigían derechos. Y de todo este jaleo de este conflicto nacieron las grandes ideologías que van a marcar el siglo siguiente. Por un lado, el socialismo utópico, que soñaba con sociedades cooperativas y sin clases. Luego, el marxismo, que analizaba la historia como una lucha constante entre clases y proponía como solución final abolir la propiedad privada. Y el anarquismo, que iba un paso más allá y decía, fuera cualquier tipo de autoridad, fuera el Estado. Las máquinas de vapor reescribieron las reglas del mundo. Hoy, la inteligencia artificial está provocando una disrupción muy parecida, pero a una velocidad de vértigo. Y esto nos deja con una pregunta final que es casi obligatoria. ¿Estamos ahora mismo, en directo, viviendo la próxima gran revolución industrial? La historia nos dice una cosa, sea cual sea la respuesta, las consecuencias van a ser, como mínimo, igual de profundas.